Nunca queremos imaginarnos cómo es ir en un coche como este. Lo cierto es que todos vamos a tener que llegar a un momento así. Lo mejor es llevar las mejores recomendaciones y hoy vamos a saber cómo se hacen los servicios funerarios de la mano de la funeraria Florentino. Estamos con Pedro Marrero, propietario de la funeraria Florentino, y con él vamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo es el día a día, de cómo es este trabajo, que es peculiar, pero que sí que es cierto que prácticamente todos los días tenemos que estar a la orden, ¿no? Lamentablemente, Patricia, pero es así. Todo ser humano, otra cosa no tiene asegurada en la vida, pero el fallecimiento, lamentablemente, es así. Entonces, para eso existen este tipo de negocios. Existen las funerarias, que son las empresas pues, que se encargan de todo el servicio funerario, desde el acondicionamiento sanitario de un cuerpo, de un fallecido, hasta su transporte, hasta arreglar toda la documentación que conlleva un servicio funerario y los documentos posteriores a ese servicio funerario. Claro, porque quizás en estos momentos lo que más cuesta, ¿no?, lo que más nos cuesta a las personas es llevar todo ese procedimiento en un momento de dolor, ¿no? Ustedes intentan que sea lo más fácil posible y esos trámites se lleven a cabo. Tratamos dentro de nuestra posibilidad de facilitar todo ese proceso y ese trago tan amargo. Todo el inicio es en un hospital o en un domicilio. Una familia se encuentra con un ser querido fallecido o le comunican que un ser querido ha fallecido y ahí empieza un proceso un poco delicado. La familia está en estado de shock, la familia no sabe en ese momento razonar en forma adecuada a las circunstancias. Por eso mi sugerencia a aquella familia que lamentablemente le fallezca un ser querido, que tenga, al igual que tenemos un odontólogo o un médico o un mecánico de confianza, que también tenga un funerario de confianza, porque son momentos muy delicados y si no se trabaja por profesionales y por gente que esté consciente de la problemática que vive la familia, puede pasarse un mal trago. Evidentemente, y además de esa confianza, también una amabilidad. Supongo que tenéis que ser muy serviciales, estar siempre, ¿no?, con ese respeto. Por supuesto, y una de las normas internas que tenemos es que todo el personal pues hace sus cursos de tratamiento con los seres queridos, de cómo es ese proceso de toma de datos que a veces es un poco hasta molesto, digámoslo así, porque la familia dice, bueno, ¿y por qué te tengo yo que dar los nombres de los nietos? Pues después de eso hay que anunciar en un periódico quiénes son los familiares. Si se queda alguno fuera, nos presenta un problema porque dice, bueno, a fulanito no lo consideraron y existen, tú sabes, aquellos prejuicios. Dice, oye, a mí no me quieren o no me desean. Entonces, necesita de un tratamiento especial y de gente profesional dedicada a esta labor. ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea la funeraria Florentino? Mira, en los años 68, el fundador original de la funeraria es Florentino Reyes Pérez, un familiar mío. Empezó pues con los avatares de aquella época, ¿no? Y poco a poco pues la funeraria ha ido creciendo, y si hemos crecido es porque desde un inicio las cosas se han hecho bastante o regularmente bien. A partir del año 2007, pues ya el fundador original se jubila, como es lógico, como yo en su momento lo haré, y mira, he tomado el timón y aquí estamos, al servicio de esto las 24 horas del día y los 365 días del año. Evidentemente, pues súper bueno para nosotros porque este servicio sí que no podemos prescindirlo. Mira, mucha gente dice que los funerarios dicen yo no quiero que se muera nadie, pero que corra el negocio. Lamentablemente, detrás de un servicio funerario no solamente está el funerario, está la floristería, están los periódicos, están los servicios religiosos, están los ayuntamientos con los nichos y las sepulturas. Es decir, que después de un servicio o en el transcurso de un servicio funerario es mucha la actividad que se genera en torno a él.
Vemos aquí una flota importante, Pedro. ¿Cómo han ido adquiriendo los coches? ¿Hay alguna particularidad? No sé, supongo que a lo mejor incluso son coches especiales, ¿no?, que hay que pedir. Bueno, mantenemos no el coche de la fundación inicial, pero el coche más antiguo puede tener 25 o 28 años y lo mantenemos porque mucha gente prefiere un cierto clasicismo en eso, o sea, es decir, yo quiero que mi ser querido vaya en un coche antiguo porque probablemente la persona era un amante de los coches antiguos, pero lo que sí hay que reconocer es que las flotas hay que irlas renovando. Los coches, como podrás entender, hoy está bien y a la media hora puede estar mal, tienes que tener un sustituto de forma inmediata. Entonces hay que ir creciendo y hay que ir invirtiendo en esa particularidad. ¿Cómo se lleva el día a día, ¿no?, de vivir lo que es un fallecimiento? ¿Cómo se lleva? ¿Eso afecta o intentan acostumbrarse? Porque incluso muchas veces llegará de cerca un amigo, una familiar. Yo llevo en esto pues sus 16 años y hay algo que todavía no he podido superar, que son los niños, o sea, gente muy joven. Quieras o no, la epidermis todavía permea ese sentimiento y ese dolor que también siente la familia. Ya cuando ya son personas mayores, pues mira, tenemos que ser profesionales. Imagínate tú que el funerario esté llorando, entonces ¿quién toma los datos? ¿Quién arregla los papeles? ¿Quién va a un registro civil y hace la inscripción de la defunción? Tiene que haber un profesional que esté cuerdo, que esté con paciencia y que sepa manejar la situación. La mayoría de las familias supongo que ese día no tenían evidentemente nada planeado y se verán vueltas incluso un pequeño caos hasta que te ven aparecer, ¿no? Caos. Y esa debe ser la función principal del funerario, orientar, tranquilizar. En el momento en que la familia ve que todo va saliendo según lo pautado o de forma lógica, ya entra como una especie de tranquilidad y eso es lo que tratamos de hacer. Bien con los servicios particulares o bien con los servicios de las empresas de seguro a las cuales les prestamos. Pedro, pero supongo que también en estos días así surgen anécdotas, ¿no? ¿Qué ha sido lo más curioso que le han podido pedir para un funeral? Hace unos días, incluso en este programa, nos dijeron que habían pedido hasta mariachis para el día del funeral, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedes contar alguna anécdota curiosa. Bueno, en esto, Patricia, como en todas las actividades, pues la imaginación humana es infinita, ¿no? Yo recuerdo una vez un caso de unos señores extranjeros, me pidió un presupuesto, estaba en un hotel, me pidió un presupuesto para el sepelio de su madre. Me dio la documentación, me firmó lo que había que firmarme, me pagó el entierro de forma inmediata y pues yo lo primero que le dije fue, ¿dónde está su madre? En tal hospital. Pues voy a ese hospital y cuando pregunto por la señora, mira, vengo a buscar a la señora fulana de tal que se falleció. Me dijeron, señor, por favor. Iba la señora caminando con unas muletas. Entonces el hijo lo que trató de explicarme era que él pagaría el entierro de su madre y él se iría porque él estaba de vacaciones. Entonces, así es la vida. La madre, pues a los 5 o 6 meses fue que falleció y el hijo no asistió al sepelio. Qué fuerte, así que él ya había previamente, como estaba fuera, había contratado el servicio. De vacaciones y sencillamente pues ya quería dejar todo listo, pero de la forma más un poco violenta, diría yo. ¿Cómo se queda uno con estas cosas? Ahí tienes que saber qué hacer y tienes que reaccionar en la medida de las circunstancias, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Cada ser tiene que considerar el cariño o más cariño o el respeto o menos respeto que le pueda tener a un familiar. ¿Porque ustedes hacen servicios a toda la isla o...? En toda la isla, en toda la isla. Lo que pasa es que al estar ubicados en Granadilla y llevar tantos años en Granadilla, pues nos hemos especializado un poco más en el sur. Pero no significa que si la persona fallece en el norte, en cualquier centro de mayores o en cualquier hospital en el norte, lo traslademos para la parte sur, desde Güímar hasta Santiago del Teide, básicamente. ¿Cuáles son las cosas indispensables que hay que tener claras en un funeral que hay que hacer? Primero, mente fresca. Segundo, conocer, pero con exactitud, todos los pasos que tienes que seguir. Porque cualquier paso que te lo saltes
ya después probablemente no lo puedas recuperar. Por ejemplo, al ir a un hospital, quien tiene que certificar una defunción es un médico. Imagínate tú que mi nombre es Juan Pedro Marrero y me pongan en el certificado de defunción José Luis Hernández. Pues ya, si te saltas ese paso y no eres cuidadoso en ver si el certificado está bien lleno y corresponde a la persona adecuada, pues después ya se te puede convertir el entierro en un calvario. Claro, porque incluso puede coincidir con el nombre de otra persona si hay error. Puede coincidir con el nombre de otra persona o puede coincidir de que el médico en ese momento pues esté pensando en otra cosa que no sea llenar el certificado de defunción de una persona recién fallecida. Qué fuerte, Pedro. Sí. Es que pasan tantas cosas, ¿no? Sí, como también ir a un registro civil y registrar la defunción con un determinado nombre y un determinado estado civil y un determinado DNI y sencillamente no corresponderse para la documentación a posteriori. Hay cosas que creemos que son más de la ficción, pero yo no sé si a lo mejor en la vida real de esta funeraria también ha pasado. Y es dar el fallecimiento de alguien y que luego, en el momento de a lo mejor ponerlo en el ataúd, de repente se despierte, ¿no? Que no haya sido... Bueno, hoy en día eso es, yo diría, poco probable. Porque primero la ley de registro civil te obliga a que no puedes enterrar antes de las 24 horas de ley. Imposible que en el transcurso de 24 horas, si una persona no está fallecida, no haya un gesto, no haya algún movimiento que delate que no ha fallecido. Eso por una parte. Por otra parte, pues los fallecimientos en los hospitales, pues hay unas máquinas que indican cuando se para el ritmo cardíaco, o sea, cuando ya es una persona, vamos a decir, oficialmente fallecida. Pero claro, después viene el médico que en un papel certifica esa defunción. O sea que esto es más bien ficción, no hay que asustarse. Exacto, yo pienso que, no te voy a decir que no pueda ocurrir, por Dios, pero tiene que ser o darse unas circunstancias excesivamente extrañas para que eso pueda ocurrir. Otra parte importante, que además la tenemos aquí incluso abierta, es el coche, porque el coche tiene que tener, supongo que un mecanismo especial, dónde se pide, cómo se fabrica. Bueno, hay varias marcas en el mercado que permiten trabajar con coches fúnebres. Otras marcas no te permiten que tú encarroces un coche fúnebre de su marca. Entonces, estos son coches, se piden a fábrica, vienen ya, se compran en bastidor, ya vienen reforzados porque son coches de mucho más longitud que los normales. Este coche puede medir fácilmente 5,5 metros, casi 6 metros. Entonces, pues necesita un refuerzo, al igual que las limusinas o al igual que las ambulancias. Entonces, en Península se mandan a encarrozar con un carrocero autorizado y homologado y lo convierten, como puedes ver, en una cabina fúnebre. Siempre va lo que es el chofer, ¿no? ¿Y puede ir algún acompañante familiar o eso...? Si la familia lo desea, puede acompañarnos. Lo que ocurre es que normalmente cuando nos desplazamos con el fúnebre, siempre vamos 2 personas para la manipulación del cuerpo, en fin, y mucho más si es una persona pesada. ¿Hoy tienen algún...? Hoy no tenemos nada. Esto no se sabe ni cuándo puede ser ni cuándo no. Lo cierto es que estamos prácticamente de guardia en forma permanente. El funerario no solamente es el funerario, sino también su entorno, su familia, sus amigos, porque muchas veces quieres a lo mejor, mira, oye, voy a hacer una barbacoa en la casa, vente. No, probablemente no disfrutes de ello y con ello pues el familiar que te acompaña. Sobre todo eso es importante para todos, porque muchas veces se habla de este tema pues como algo tétrico y no es así, porque todos llegamos a este momento, Pedro. Normal de que tarde o temprano nos va a ocurrir. Por ejemplo, como antes te dije, la familia tiene que estar cabeza fresca. Es recomendable que una vez contactado con el funerario, quien lleve el control del sepelio sea un familiar no en primer grado de consanguinidad, no su esposa, sus hijos, sino una persona más allegada, puede ser un sobrino, un hermano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es porque le tenga menos cariño o más cariño, sino que
está un poco más fresco, esa persona está menos afectada y puede razonar en forma más adecuada a esa circunstancia. Yo creo que el enfoque que le hemos dado hoy a esto es importante para todos, porque muchos no sabíamos lo que bueno, que podéis llegar a ayudar en momentos, en situaciones como esta, y siempre es bueno tener esas pautas que nos has mencionado. No sé si querrías recomendar algo a la gente que nos pueda estar viendo. Yo diría o recomendaría al público en general, o sea, el fallecimiento de un ser querido conlleva la intervención de una funeraria. En ese instante la persona tiene que estar preparada, saber que si fallece en un hospital o si fallece en un domicilio, dejarle al profesional que se encargue de toda esa tramitación, de todo ese proceso. A veces es fácil y otras veces es un poco más complicado. Que tome en cuenta que al llegar a un hospital probablemente consiga ambientes donde te recomiendan o donde quieren o donde te dan un teléfono para que llames. Por eso hablé antes del funerario de confianza, que es tan importante. En este oficio hay cosas que no son muy gratificantes, pero hay una que sí, que es al final del servicio, a la semana, a las 2 semanas del servicio, encontrarte un familiar y que te diga: oye, muchísimas gracias por todo. Pedro, a la otra vida también nos queremos ir con comodidades, y eso seguro que está demostrado. Sí. Bueno, nadie ha regresado para ver si realmente se vive con comodidad o no. Lo cierto es que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y con una cosita que me gustaría que dijeras para finalizar, es que esto es como una agencia, ¿no? Yo creo que me expliques eso. Bueno, mucha gente, amigos, y siempre me dicen: oye, llegó el de la agencia de viaje. Dice: bueno, lo que pasa es que esta agencia de viaje tiene una peculiaridad, que solamente vende la ida, y ya el retorno pues cada quien se lo puede ventilar en el lugar donde llegue, ¿no? Es una forma de darle un poco, una vuelta un poco chistosa o cómica a esta actividad. Pues nos quedamos con eso, porque es un servicio que tenemos que optar todos y cómo no optar pues eso, con la amabilidad, el respeto que nos has comentado que nos ofrecen, y eso, pues hay que llegar a este momento, señores, y por lo menos conocemos a Funeraria Florentino para saber cuáles son aquellos procesos y dentro del dolor de cada familiar, ¿no?, se puedan llevar las cosas de una forma un poquitito mejor, ¿verdad? Un poquitito mejor. Hoy en día en este sector existen muchísimas empresas transnacionales donde más que ser funerarios, son sencillamente mercenarios o profesionales en esa actividad, porque no solamente tienen funerarias, tienen empresas de seguros, tienen bancos, tienen constructoras. Entonces el que vive de esto se esmera más, se aplica más, y si el funerario de pueblo se gana 1 euro, lo más probable es que 50 céntimos o 60 céntimos queden en el pueblo. Otra opción también muy importante, Pedro. Pues muchísimas gracias por recibirnos, por contarnos estas cositas así peculiares pero importantes, porque yo creo que es un reportaje que es importante para todos, y de verdad gracias por participar con nosotros y estar en Estamos Contigo. Muy bien, gracias a ustedes por esta entrevista y los felicito porque están haciendo un trabajo encomiable. Muchísimas gracias.